Carlos Méndez, que nos está esperando allí en el teléfono y al cual le damos los muy buenos días. Carlos, muy buenos días. Muy bien, siempre me gusta escuchar, digamos, a mi antecesor, ¿viste? Ajá, bien. Porque inspira, digamos, un poco, digamos, hacia dónde orientar, ¿no es cierto?, la conversación que vamos a tener. Así es, vos sabés que empezamos esto con la tensión entre los individuos como aislados, ¿no?, y defendiendo sus propios intereses, a la idea de comunidad, a la idea de sociedad. Y creo que Chile también es un ejemplo donde en un momento es como que se había desgranado en millones de individuos, pero que hubo un momento, esto lo digo como imagen, no digo que sea, no es una tesis, pero que hubo un momento donde desde afuera por lo menos veíamos que esos individuos empezaban a reunirse, que fue allí cuando empezamos justamente estas charlas contigo, y que de pronto aquella gente que eran sombras caminando, haciendo su trabajo, haciendo su vida, de pronto llegaron a reunir en las distintas plazas de Chile más de 2 millones de personas, y creo que eso fue para sorpresa del mundo entero. Había aparecido un sujeto distinto, que no era individuos aislados, sino un sujeto social, político, cultural, que emergía después de una larga siesta, podríamos decir, ¿no? Pero bueno, contanos lo que quieras. Engancho lo que estás planteando, porque todavía estamos con la duda, Mario. O sea, el tema de los individuos, ¿no es cierto?, puede, como que está sucediendo en Chile, que se han constituido, se constituyen en diferentes, que yo no diría, sí, pluralidades por un lado, pero en una atomización de grupos, atomización de sectores. Ajá. Entonces, todavía eso no implica una unidad. Nosotros hablábamos sobre todo, nosotros hablábamos de la unidad nacional. Uh-huh. En Chile se pretende hablar de una unidad plurinacional. Ya eso es un paso adelante de cómo se están definiendo, ¿no es cierto?, los términos de la nueva Constitución. Claro. Pero no existe todavía ese imaginario colectivo, y las individualidades se tienden a imponerse, sobre todo incluso mientras más altas son las categorías sociales, ese individualismo empieza ya a ser un egocentrismo que perjudica o traba o impide o retarda los acuerdos colectivos, y eso se está también incluso pecando en el reciente en el inicio, digamos, del gobierno de Boris. Uh-huh. Que él sí, como presidente, es el más capacitado para o que tiene más claro de vencer esa atomización y esos individualismos. Y en ese sentido yo me sumo a las opiniones que han significado acá en el nivel medio argentino de su visita acá a la Argentina, fundamentalmente a Buenos Aires. Uh-huh. Y contacto con sus autoridades, porque era una visita de Estado, por lo tanto tenía que tener contacto, tener relaciones con los diferentes poderes públicos y también con los medios de comunicación. Pero la imagen que el ciudadano medio argentino, me refiero en este caso al platense, ha sido una interpretación muy positiva. Digamos, es una, ¿cómo podemos decir?, una luz, digamos, de mirar aquello de que los jóvenes o generaciones jóvenes son posibles, son innecesarias como para poder conducir los destinos de un país. Tal vez, digamos, la gente, eso al ciudadano medio argentino lo inspire a modificar sus preferencias electorales para los próximos años. Todo el mundo estaba sorprendido por la edad del presidente, cumplió 36 años en el mes de febrero, y digamos la energía y la sapiencia con que supo tratar muchos temas, sí, que tal vez podíamos
comentar algunos de ellos, Mario. Bueno, en principio, o el primero lo comento yo y vos seguís con los demás, pero en principio él había salido segundo en la primera vuelta y supo construir, seguramente con una gran habilidad y con un gran criterio y una gran prudencia, supo construir una alianza tal que llevó a ganarle la elección a Katz. Y eso ya me parece que es un mérito enorme por parte de Gabriel Boric. Ahora, seguí vos con los otros ítems. Mira, en su visita acá a Argentina, digamos, en esa visita de Estado, él vino, que corresponde que sea así, pero él lo caracterizó, de que viniera una delegación pluralista, que también incluía, o sea, no solamente en el pluralismo empresario, perdón, digo al revés, no solamente en el pluralismo político, sino que también en el pluralismo de empresario, porque lo acompañaron tantos dirigentes cooperativistas como dirigentes, digamos, de confederaciones empresariales y otras también más superiores. Pero también hubo una delegación cultural, artística, que también lo acompañó, que el día 4 en la noche tuvo una presentación binacional, chileno-argentina o argentino-chilena, de artistas, que todavía nosotros no hemos podido ver en el canal argentino nacional. Pero seguramente lo vamos a tener y debe estar por ahí ya en YouTube, donde se acompañó al presidente Boric con el presidente Fernández, y ambos son bastante musicantes, eso lo sabemos. Nunca había escuchado esa palabra, musicantes. ¿No te gusta? No, dije que nunca la había escuchado. Ah, bueno. Bueno, peor yo la que detesto es cantautor. Pero estaban ahí muy chochos, digamos, porque les gusta la música a ellos, champurrean ahí con su guitarra. Y seguramente lo vamos a ver. Esto fue en el Centro Cultural Néstor Kirchner, el ex Correo Argentino, ¿no es cierto? Claro. Y bueno, seguramente nosotros lo vamos a ver y vamos a apreciar la calidad de muchos artistas populares, tanto chilenos como argentinos, que bueno, además de esta actuación, se llegan también a muchos compromisos y convenios, visitas, delegaciones que pueden, estamos tan al lado, digamos, que podemos visitarnos, digamos, de un país a otro en esta materia. Entonces, que esto lo inicie un presidente es realmente muy positivo. Yo pienso de que, en mi opinión, que en estos 30 días que cumplió ayer el gobierno de Gabriel Boric, ha sido, digamos, el logro más importante que ha tenido en estos 30 días. La visita a Argentina. La visita a Argentina, sí. Sí, yo creo que marca, la verdad, que si el cono sur, que seríamos Chile y Argentina, lógicamente habría que pensar en Uruguay, Paraguay, Bolivia, etcétera. Pero si es tan estratégico que vamos a convivir toda la vida, que si estas sociedades se llevan bien, el potencial que tenemos es enorme, ¿no? Digamos a nuestros auditores que la primera visita internacional que hace un presidente chileno desde que se restauró la democracia en 1990 es a la Argentina. ¿Por qué? Porque es su país vecino, es su socio más importante y tenemos que compartir muchos destinos comunes. Claro. Entonces esa tradición se mantiene, fue así, se realizó de esa manera y Boris, digamos, en términos políticos fue bastante claro, clarísimo, eso me lo dijeron muchas personas de acá de La Plata, en materias internacionales, o sea, por ejemplo, en su calificación de sistemas democráticos de América Latina. O sea, en eso fue clarísimo de no, y también marcando un rumbo a lo que algunos ya están definiendo como una nueva izquierda que privilegia la democracia y los derechos humanos independiente de cualquier ideología. O sea, no abocamos, digamos, por los derechos humanos, digamos, de los que son de mi tendencia ideológica y la otra me olvido, sino que, digamos, de todos por iguales. Eso hace una diferencia con otras izquierdas de América Latina. Eso se
certificando. Mm. Y después también en las clarificaciones necesarias con algunas confusiones que habían quedado sobre el tema mapuche, pueblo originario, que también hizo especificaciones muy concretas el presidente Boric, y en eso hubo acuerdo también con las autoridades argentinas, con el gobierno argentino. Aclara un poquito eso, porque acá circularon unos mapas donde prácticamente los mapuches iban a quedar con la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa, en fin. Un delirio era, ¿no? Claro. Pero decí cuál fue la posición de Boric en este sentido. Bueno, es de que hay que referirse, digamos, a la historia real que han tenido nuestros países, que han tenido nuestros pueblos originarios. O sea, nunca hubo un Gualmapu, digámoslo, o sea, 500, 600 años atrás, nunca hubo un territorio mapuche en lo que ahora es Argentina y Chile, porque no era en primer lugar, porque no era un estado. Claro. Y además eso eran pueblos, ¿cómo se llama? Nómades, no eran sedentarios, no tenían una estructura, digamos, estable. Entonces no se puede considerar eso, y probablemente se usó el término Gualmapu por caer simpático, como nosotros podemos decir mapuche, pero digamos, si después cuando hablamos de mapuche hay diferentes pueblos, digamos, también dentro de los mapuches, no es uno solo. Claro. Es lo que acá en Argentina se tiene mucho más claro al respecto. Entonces son términos que son conceptos que se están usando, a veces se usan en forma mal, negativa. Uh-huh. Y contanos de Ischia, que Siche, ¿no es así? Ischia Siche, sí. Bueno, la ministra del Interior. La ministra del Interior, ¿pudo superar aquel primer conflicto que tuvo justamente en territorio mapuche? No, el conflicto no lo ha superado, sino que se han dado metiendo en más temas, en más problemas por otro. Mira, el último, que es de ayer o anteayer, yo no entiendo, mire, que a veces digamos, nosotros aquí nos damos cuenta, sobre todo, Mario, tú que estás más encima de la cuestión comunicacional. O sea, a veces algunos comunicados que se hacen por Twitter, o sea, vamos a hacerlo al revés. Si yo te mando algo a ti en Twitter, o tú a mí, o por WhatsApp, bueno, somos personas, digamos, no somos autoridades políticas acá en Argentina, por lo tanto, lo que tú me digas, yo te digo, no tiene ninguna connotación pública. Claro. Pero lo que hace un ministro o una ministra, ya sí, tiene, y aquí nos damos cuenta a veces, ¿viste? Estamos pendientes que le dijo Cristina, que sí, si el presidente le respondió a la vicepresidenta, etcétera. Bueno, le mandó flores, saludó a la vicepresidenta al presidente, digamos, por haber sido papá. Bueno, entonces eso es muy connotado. Que que tú no la saludes, bueno, eso no tiene importancia. Pero en este caso, el último es que la ministra Siche le mandó al ministro del Interior, ¿no es cierto?, Guado de Pedro, le mandó una comunicación por Twitter sobre, digamos, el momento que se van a abrir la frontera en Chile, las fronteras terrestres, que son como 11 pasos, creo que va a ser el 1 de mayo. Entonces, bueno, si la ministra se lo envía a un ministro, eso pasa a ser público. Claro. Y no era público, digamos, era una materia, digamos, de que lo que quería Ischia era adelantarle al ministro de que eso se estaba tratando para ser promulgado. O sea, en Chile todavía no tiene conocimiento público, entonces la noticia apareció de Argentina a Chile de que se iban a abrir los pasos territoriales, cuando aún no han sido promulgados en Chile. O sea, esos errores no son errores comunicacionales, son errores, digamos, de inexperiencia de una autoridad pública. Seguramente van a ir aprendiendo. Claro, pero es muy riesgoso. Muy riesgoso, imagínate. Entonces, en estos muchachos están pecando por la edad, por la inexperiencia. Claro. Y tampoco nos escuchan, Entonces, cuando se estaba hablando al comienzo de este programa, viste que se hablaba del individualismo, etcétera, y los egos,
me uno, digamos, con las opiniones de mi antecesor, digamos. Alfredo Grande. Sí. Eso está pesando, y si nos vamos a unir con un último tema que creo que nos puede quedar un tiempito, Mario, con la Constitución. Dale, te queda un minuto. Está teniendo dificultades, Mario, porque en las últimas encuestas de pocos días atrás indican, digamos, que hay una pequeña ventaja del rechazo a una nueva Constitución al apruebo. Mierda. Y es por este tipo de situaciones que estamos conversando, porque hay muchos, digamos, algunos convencionales que se les escapa la tortuga, entonces hablan también sobre temas que aún no están votados, que no tienen los 2/3 como norma constitucional, y eso llega a la opinión pública, digamos, de mala manera, con rebote, bueno, utilizado políticamente, por supuesto, por los sectores que son interesados, que no son contrarios a una nueva Constitución. Entonces, vulgarmente dicho, como se dice muy bien aquí en la Argentina, que nos pegamos balazos en las patas. Qué bárbaro. Bueno, Carlos, de todas formas tuviste un informe bárbaro, el balance con sus debes y con sus haberes sigue siendo positivo, el de los primeros 30 días de Boric, y la semana que viene veremos a ver si sigue sumando para el debe o el haber. Esperemos que sea mucho más el haber que el debe, y que la experiencia la vayan capitalizando para bien de todos. Muy bien, Mario. Bueno, te mando un fuerte abrazo y hablamos la semana que viene. Chao, hasta luego. Chao. Bueno, hemos hablado con Carlos Méndez.